Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Lady Catherine Grey, también conocida como Catherine Herbert o Lady Herbert. Fue una mujer de la nobleza inglesa, hermana menor de Lady Jane Grey, la famosa y trágica reina de los 9 días. Nieta de la hermana de Enrique VIII, Catherine Grey emergió como posible sucesora de su prima, Isabel I de Inglaterra, antes de provocar la ira de esa reina al casarse en secreto con Edward Seymour, primer conde de Hertford. Detenida después de que se informara a la reina de su matrimonio clandestino, Catherine vivió en cautiverio hasta su muerte, habiendo dado a luz a 2 hijos en la Torre de Londres. Esta biografía está realizada por las peticiones de David Gonza, Harold Quintero, Gustavo Acosta Sánchez y de Facundo Manuel Mesere. También quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes suscriptores del canal: Aldana Salazar, quien nos ve desde Argentina, Carlos Soto, Fabianat, Diana Rodríguez y a Gustavo Acosta Sánchez. Muchas gracias a todos por comentar los vídeos que voy subiendo y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. La historia de Lady Catherine Grey es una de las más tristes entre muchas historias trágicas de mujeres Tudor. Si bien no tenía el talento intelectual de su hermana mayor Jane, Catherine se benefició de una educación humanista de moda y aprendió latín y griego, así como los logros habituales de francés y música. La otra moda que siguieron los Grey fue la religión. Su padre fue uno de los seguidores más comprometidos de la fe reformada y sus hijas se criaron en ella. Pero, ¿qué hace que su historia sea tan triste? En muchos sentidos, su vida refleja la de su prima Arabella Estuardo, que nació 6 años después de la muerte de Catherine. Arabella era descendiente de Margaret Tudor, hermana mayor del rey Enrique VIII. Ambas mujeres eran herederas potenciales de la reina Isabel I. Ambas mujeres se casaron con hombres Seymour sin el permiso de la reina. Ambas mujeres fueron encarceladas por su estúpido comportamiento y probablemente ambas murieron de hambre en cautiverio. La única diferencia era que Catherine tenía 2 hijos, mientras que Arabella no tuvo ninguno. En la época de los Tudor, ser un sucesor potencial del monarca era peligroso para la salud. Muchos herederos sufrieron prisión o decapitación. Estas pobres mujeres tuvieron la osadía de enamorarse de los hombres y casarse. Si bien admiro mucho a la reina Isabel I, reconozco que fue particularmente dura con estas mujeres al no permitirles seguir sus corazones. Y no creo que hubiera importado quiénes eran los hombres. Lady Catherine nació el 25 de agosto de 1540 en Bradgate Park, cerca de Leicester, la segunda hija sobreviviente de Henry Grey, primer duque de Suffolk, por su matrimonio con Lady Frances Brandon. Era la hermana menor de Lady Jane Grey y la hermana mayor de Lady Mary Grey. Los abuelos maternos de Catherine fueron Charles Brandon, primer duque de Suffolk, y María Tudor, anteriormente reina consorte de Francia, la hija menor sobreviviente de Enrique VII e Isabel de York. A través de su abuela materna, las hermanas Grey tenían un derecho cercano en la línea de sucesión al trono inglés. Fueron precedidas en esa línea solo por los 3 hijos de Enrique VIII y los descendientes de la princesa Margaret, la hija mayor de Enrique VII y reina consorte de Escocia, quien, después de 1542, fue representada por su descendiente María Estuardo, reina de los escoceses. Sin embargo, Enrique VIII había excluido la línea real escocesa de la sucesión inglesa en su testamento, colocando a las hermanas Grey en la siguiente línea, después de sus propios hijos. La infancia de Catherine transcurrió entre la casa de campo de Bradgate, en Leicestershire, y la corte. Los padres de Catherine, particularmente su padre, eran fuertes seguidores de la fe reformada y, junto con sus hermanas, Jane y Mary, Catherine se educó bajo esos preceptos. Las hermanas también recibieron una educación de primera clase, incluido el plan de estudios académico de moda para las mujeres de buena cuna en la primera mitad del siglo XVI. Catherine, aunque estudió latín y griego, no parece haber tenido la inclinación intelectual de su hermana mayor, Jane. En enero de 1547, Catherine fue nombrada heredera potencial del trono en el testamento de su tío abuelo, Enrique VIII. A la muerte del rey, ella se convirtió en la 4ª en la línea. Tan valiosa posición resultaba atractiva para los diversos nobles que rodeaban al nuevo rey, quien,
siendo menor de edad, no se casaría ni engendraría herederos durante algún tiempo. Cuando Eduardo VI, de 15 años, enfermó de gravedad, sus asesores comenzaron a planear casar a sus hijos con las chicas Grey, para que estos hombres adultos pudieran estar más cerca de la cada vez más poderosa familia. Ya que a diferencia de la presunta heredera de Eduardo VI, su media hermana mayor María, los Grey eran protestantes. Era increíblemente importante tanto para Eduardo como para sus asesores que el reino siguiera siendo protestante, la religión que se había autorizado durante esos años convulsos. Entonces, con la ayuda de sus asesores, el rey adolescente moribundo reescribió su propio testamento para quitar a María de ser su heredera. No le fue posible eliminar a una de sus medias hermanas, por lo que, aunque hubiera estado bien con que la princesa Isabel se hiciera cargo, Eduardo tuvo que desheredar tanto a María como a esta última. Lo que significaba que la nueva reina sería su prima, Lady Jane Grey. Y hasta que Jane tuviera un hijo, su hermana Catherine sería su heredera. Unos meses antes de la muerte de Eduardo, Jane, de 15 años, y Catherine Grey, de 12, se casaron en una doble ceremonia. El marido de Jane era Guildford Dudley, hijo del poderoso ministro principal del rey, John Dudley. El marido de Catherine era Henry, Lord Herbert. Por su parte, Mary Grey, de solo 8 años, estaba comprometida con su primo Arthur, Lord Grey de Wilton. La boda doble fue un gran evento, con muchos banquetes y fiestas. Eduardo VI asistió al acto, uno de los últimos a los que asistió antes de morir, a los 15 años. A su muerte, Lady Jane Grey fue declarada nueva reina. Pero ser un peón no funcionó bien para Jane, ni para nadie que haya trabajado para que la nombraran reina. María I asumió el control, arrojando a Jane, Guildford y su padre en prisión. 7 meses después, los tres fueron ejecutados. Todas sus tierras y dinero fueron confiscados, dejando a las hermanas Grey y a su madre, ahora viuda, prácticamente sin un centavo. La nueva reputación venenosa de Grey arruinó los matrimonios de ambas hermanas, ya que los Herbert anularon rápidamente el matrimonio de Catherine y los Wilton terminaron el compromiso de Mary Grey. Catherine, ahora de 14 años, huérfana y con solo una hermana, ahora era la hermana mayor. Y, a pesar de su mala reputación y pobreza actual, hasta que María I tuviera un hijo propio, Catherine volvió a ser una potencial heredera al trono. En este punto bajo, los Grey encontraron el apoyo de una persona sorprendente, su prima, María I. Sintiendo lástima por sus primas jóvenes y su madre, la reina las invitó a todas a la corte real. Frances, específicamente, todavía estaba mirando con cierta sospecha por su probable papel en la situación de Jane Grey, pero claramente María sentía cierto cariño por sus familiares. Los Grey tuvieron prioridad en los eventos estatales, por delante de Isabel, la heredera real de María. Catherine asumió un papel especial en la coronación de María y estuvo entre los invitados al matrimonio de la reina el año siguiente con Felipe de España. Catherine y Mary Grey fueron tratadas como princesas, incluso sus propias damas de honor las ayudaban con su ropa durante eventos importantes de la corte. La reina nombró a ambas para el prestigioso papel de damas de cámara, el papel más importante que una mujer podía tener en la corte. Incluso hubo rumores de que María tenía la intención de adoptar a una o ambas hermanas Grey, tal vez para hacer que su estatus como posibles herederos fuera aún más sólido. Un año después de que María I se convirtiera en reina, la madre de Catherine, Frances Brandon, se volvió a casar repentinamente. Recordemos que su anterior esposo había sido ejecutado. Para evitar causar más controversia, Frances eligió casarse con Adrian Stokes, su maestro de caballos, también conocido como un hombre muy por debajo del estatus social real de Frances. Si ella y Adrian tuvieran hijos, serían de baja cuna y, por lo tanto, fuera de la contienda para heredar la corona. Debido a este nuevo matrimonio, Frances fue removida de la corte real. Como tal, Catherine fue enviada al cuidado de Anne Seymour, duquesa de Somerset, la viuda del antiguo Lord Protector de Eduardo VI, también ejecutado. Aunque Anne era técnicamente ahora su tutora, Catherine permaneció en la corte, donde se hizo la mejor amiga de su compañera, la hija de Anne, una joven llamada Jane Seymour. Catherine Grey y Jane Seymour tenían una edad cercana. Catherine era 2 años mayor,
ambas habían sufrido la ejecución de sus padres y se conocían la mayor parte de sus vidas. Jane también estaba tangencialmente relacionada con la familia real, ya que el difunto rey Eduardo VI había sido su primo. Jane Seymour fue, por un tiempo, una posible esposa para él, aunque se sabe que la hermana de Catherine, Jane Grey, también había sido considerada para este puesto, pero, por supuesto, el rey niño había muerto soltero. Catherine y Jane Seymour, como otras chicas en ese momento, compartían la misma cama para tener calor y probablemente también para divertirse cotilleando. Catherine le confió a Jane que esperaba poder reconciliarse con Lord Herbert, su breve esposo de la infancia. Una epidemia de gripe arrasó Inglaterra y la corte real en el verano de 1558. Lady Jane Seymour estaba entre los afectados y fue enviada a recuperarse a la casa de su familia en Hamworth, con su mejor amiga Catherine enviada para hacerle compañía. Mientras estaban allí, el hermano de Jane, Edward, también conocido como Ned, estaba de visita en casa. Catherine, que ahora tenía 17 años, era hermosa con cabello rojo dorado, ojos azules y un perfil llamativo. Ned, de 19 años, era delgado, con ojos oscuros y cabello oscuro, una nariz que la gente que escribía sobre él parecía haber encontrado muy atractiva y un aire arrogante. Ned también era descendiente lejano del rey inglés medieval Eduardo III, lo que significa que no estaba directamente en la línea de sucesión, pero estaba más cerca que muchos otros aristócratas. Y si Ned y Catherine se casaran y tuvieran un hijo, el reclamo combinado de ese niño tendría, entre los antepasados de Ned y el pedigrí Tudor de Catherine, un fuerte reclamo al trono. Así que tengamos en cuenta que el enamoramiento de Catherine y Ned era, básicamente, una amenaza para la reina y para toda la sucesión. Pero, ¿les importaba eso a estos adolescentes? Al parecer no. Jane Seymour, que se estaba recuperando de la influenza, ayudó enviando mensajes entre su mejor amiga y su hermano durante todo el verano, mientras pasaban el rato en Hamworth. Ned incluso mencionó la idea del matrimonio, en secreto, en cartas. Se desconocen sus motivos, pero si solo estuviera detrás de Catherine por su dinero y conexiones, probablemente no habría hecho todo esto a escondidas. Después de todo, para usar a Catherine de esa manera, su matrimonio tendría que ser sancionado oficialmente. Y es que, como pariente cercana de la reina, Catherine no podía casarse sin el permiso real. Por su parte, la madre de Ned, Anne, la duquesa viuda de Somerset, se enteró de este romance de verano adolescente traicionero. Anne había visto ejecutar a muchos de sus parientes en la última década, por lo que comprensiblemente estaba preocupada por el matrimonio y por el amor potencialmente letal de su hijo. Ella le ordenó a Ned que se olvidara de Catherine, pero él se negó a dejar de salir con su novia. Pero de todos modos, el verano terminó, y también la epidemia de influenza, y Catherine y Jane fueron enviadas de regreso a la corte real. Pero la cuestión es que, en la corte real, todo era un nuevo tipo de caos. La reina María I también se había enfermado durante la epidemia de gripe y, además de sus otros problemas médicos y su hábito de hacer ayunas por motivos religiosos, parecía estar muriendo. Catherine y Ned no tuvieron la oportunidad de obtener el permiso real para casarse, si es que estaban pensando en hacerlo en este momento. La reina María murió ese noviembre. Como una de las damas de compañía de la difunta reina, Catherine ayudó a preparar el cuerpo de la difunta para embalsamarlo. Catherine también se turnó, junto con las otras damas, para hacer guardia en la capilla donde se colocó el cadáver durante un mes antes del funeral, al que también asistió Catherine. Como la reina había muerto sin hijos, su sucesora fue su media hermana menor, ahora conocida como Isabel I. Lady Catherine Grey era ahora la siguiente en la línea de sucesión al trono. Mientras que María simpatizaba con los Grey y elevaba a Catherine, a su hermana y a su madre, la nueva reina desconfiaba de todas ellas. Para empezar, la familia Grey todavía tenía una reputación tóxica por todo el golpe de Lady Jane Grey, así como por otros actos de rebelión del padre de Catherine y su posterior ejecución. Isabel también sabía que entre las muchas facciones de cortesanos en competencia, había algunas personas que sentían que Catherine debería ser la reina en lugar de ella. La propia Jane Grey ya era vista por algunos como una mártir, en parte porque su última carta se había publicado poco después de su muerte, como propaganda.
En una de estas cartas, Jane identificó a su hermana Catherine como su heredera espiritual y política. Isabel, de 25 años, aún no había cimentado su reputación como la reina virgen, y todos suponían que se casaría y tendría sus propios hijos muy pronto. Tampoco sabía aún sobre la relación secreta en curso de Catherine con Ned. Por lo que todos sabían, Isabel y Catherine eran mujeres jóvenes, solteras y, por lo tanto, perspectivas muy valiosas para casarse. Tan pronto como cualquiera de ellas tuviera un hijo, específicamente un varón, eso inclinaría la balanza para que aún más personas apoyaran a una por encima de la otra. Por otro lado, Isabel era insegura, vanidosa y celosa. Veía a cualquier mujer más joven y bonita como una amenaza personal. Y Catherine, siendo pariente, parece haber sido literalmente una versión más joven y bonita de la reina. Entonces, en una especie de momento de Cenicienta, Isabel inmediatamente degradó el estatus de Catherine y Mary Grey dentro de su corte. En lugar de ser damas de honor de la cámara privada, las chicas Grey fueron trasladadas a la cámara de presencia. Catherine y Mary no recibieron ningún trato preferencial en la coronación de Isabel, que no fuera el de damas de honor. Esta era Isabel dejando en claro que no confiaba en los Grey. Ella no había olvidado el escenario de Lady Jane Grey, y tal vez ni siquiera consideraba a Catherine como su propia heredera. Pero la cuestión, por supuesto, es que Isabel no quería casarse pronto porque estaba enamorada de su novio casado, Robert Dudley. Nota al margen, el supuesto asesino de esposas, Robert Dudley, también era el excuñado de Catherine Grey, ya que el hermano de Robert, Guildford, había estado casado con Lady Jane Grey. Así que él, Catherine, Isabel y Ned se conocían desde hacía años. Pero así, con Isabel declarando públicamente que no planeaba casarse pronto, sus consejeros volvieron a centrar su atención en Catherine. Debido a que la reina no iba a tener un hijo, Catherine nuevamente comenzó a parecer la próxima reina potencial. Esto molestó considerablemente a Isabel, porque realmente odiaba a su prima. Obviamente, esta última estaba al tanto de cómo se sentía Isabel, y se quejó con el embajador español más de una vez sobre cómo la reina la estaba dejando de lado. Catherine incluso le gritó a la reina un día en la cámara de presencia, o tal vez puso los ojos en blanco, o algo más que se vio como un comportamiento indecoroso en presencia de la monarca. Solo para poner esto en contexto, la reina María I había estado casada con Felipe de España. Después de su muerte, Felipe trató de que Isabel se casara con él, pero ella se negó con sensatez. Y aunque todavía estamos a años de distancia de todo el asunto de la reina virgen contra la Armada Invencible, el hecho de que Catherine, la heredera de Isabel, estuviera quejándose de la reina ante el embajador español, era un gran problema. Este diplomático, cuyo nombre era Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, y era duque de Feria, comenzó a planear si tal vez Felipe podría casarse con Catherine y luego apoderarse de Inglaterra. Es probable que la propia Catherine siguiera el juego a sabiendas con este plan. Por lo menos, se permitió parecer abierta a sus sugerencias, al menos para descubrir cómo podría usarlo en su beneficio. Ella había dejado de hablar de querer volver a casarse con Herbert, porque quería casarse con Ned, pero a Feria le parecía que Catherine estaba dispuesta a casarse con cualquiera. Feria la tomó en serio, y comenzó a averiguar con qué miembro de la realeza española de los Habsburgo podría casarla y a diseñar planes para secuestrarla en España. Mientras tanto, Ned se había estado enfriando con Catherine debido a la interferencia de su madre, por lo que Catherine pudo haber estado usando asuntos de traición internacional para hacer una jugada y poner celoso a su novio. También sabía que se avecinaban los planes de Isabel de viajar por el campo, lo que significaba oportunidades para que Catherine viera a Ned. Por ejemplo, mientras Feria estaba literalmente organizando qué barcos usar para secuestrarla en España, Catherine fantaseaba felizmente con reunirse con su novio. Pero cuando Catherine partió con Isabel, quien pasaba todo el tiempo coqueteando escandalosamente en público con Robert Dudley, no había ni rastro de Ned. Él había escrito que se había enfermado, pero en realidad probablemente su madre estaba haciendo que se mantuviera alejado de ella. Pero adivinen qué. Ninguna madre podría interponerse en el camino de estos adolescentes decididos, y finalmente Ned alcanzó a todos los demás. Fue durante este periodo que los dos dirían más tarde que se enamoraron de verdad,
paseando por los jardines, disfrutando de las fiestas y pasando el rato todo el tiempo y siendo jóvenes y enamorados. Isabel, ocupada con Robert Dudley y defendiéndose de sus consejeros que querían que lo dejara de ver, no sabía sobre el romance. Otros cortesanos lo hicieron, y algunos advirtieron a Catherine que tal vez Ned solo la estaba usando. Pero en octubre de 1559, Ned había ido a visitar a la madre de Catherine, para pedirle permiso para casarse con ella. Frances Grey se alegró de saber que Ned quería casarse con Catherine, porque él le agradaba, y porque sabía que esto fortalecería el derecho de su hija al trono. Después de consultar con su hija que esto era lo que ella quería, Frances le ofreció su apoyo para el matrimonio. Le aconsejó a Ned que se pusiera a trabajar para convencer a otras personas en la corte de que era una buena idea, es decir, a los miembros del consejo privado. Dado que en última instancia sería decisión de Isabel, los novios necesitaban que la mayor cantidad posible de personas la asesoraran para apoyar el partido. Los primeros intentos de Ned de convencer a la gente de la corte para que lo apoyaran no tuvieron éxito, ya que le dijeron que no era el momento adecuado y que debía esperar. Pero, desafortunadamente, Frances murió ese noviembre antes de que pudiera enviar una carta propia a la reina expresando su bendición para el matrimonio. Catherine y Mary Grey estaban con su madre cuando ella falleció, y Catherine fue la principal doliente del funeral, el cual Isabel accedió generosamente a pagar. Tanto Catherine como Ned sabían que sus posibilidades de casarse pronto habían muerto junto con Frances. Ned le escribió a Catherine una carta poema, comparando sus desafíos románticos con los de los amantes griegos Troilo y Créssida, quienes también habían sido separados por razones políticas. Ned parecía preocupado de que, al igual que Créssida, Catherine pudiera dejarlo por otro amante. Mientras tanto, los españoles volvieron a centrar su atención en ella, con ojos para usarla potencialmente como una forma de derrocar a Isabel. Pero Ned no tenía por qué preocuparse, porque Catherine estaba totalmente dedicada a él. Sin embargo, los rumores del complot español finalmente habían llegado a Isabel. Siguiendo el adagio de mantener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca, Isabel de repente comenzó a tratar a Catherine con mucha más amabilidad. La reina plantó rumores de que incluso podría adoptar a Catherine, a pesar de ser solo 7 años mayor que ella, para formalizar su papel como heredera al trono. Catherine probablemente estaba feliz de aceptar este mejor trato, pero su principal prioridad era encontrar oportunidades para escabullirse con su novio, Ned. Y como siempre, Isabel estaba demasiado ocupada saliendo de cacería con Robert Dudley para darse cuenta o preocuparse por lo que estaba haciendo Catherine, siempre y cuando no involucrara al embajador español. Los hermanos de Ned ayudaron a enviar cartas y obsequios entre los amantes. Catherine y Ned encontraron oportunidades para escabullirse juntos y cada vez más personas notaban su aventura. Pero el comportamiento de Isabel con Robert Dudley fue mucho más escandaloso y este otro romance nunca resaltó como el gran chisme del día. Esto fue alrededor del año de 1560, la época en que hubo rumores infundados de que Isabel estaba embarazada del bebé de Dudley y luego la esposa de este último tal vez fue asesinada al caer por un tramo de escaleras. Sin embargo, el asesor principal de Isabel, William Cecil, se había enterado del escenario de Ned y Catherine. Advirtió a Ned que dejara de ver a Catherine debido a la naturaleza desestabilizadora del régimen de su posible matrimonio. Ned lo escuchó y eclipsó a Catherine. Esto hizo que Catherine se pusiera frenética, especialmente cuando escuchó rumores de que él había estado coqueteando con otra mujer. Y es que Ned tampoco podía dejarla. Ned le escribió, proponiéndole matrimonio, y Catherine obviamente estuvo de acuerdo. Se colaron en la habitación privada de la hija de Somerset, donde la misma fue testigo de su compromiso formal. Catherine y Ned acordaron que se casarían en su casa de Londres, tan pronto como ella pudiera escabullirse de la reina. Ned le dio un anillo a Catherine, y el compromiso se hizo oficial con una unión de manos y muchos abrazos y besos. Catherine no podía huir en cualquier momento para casarse en secreto, tenía que ser inteligente al respecto. Con la ayuda de su mejor amiga Jane, idearon un plan. Cuando llegaron a Londres, Isabel anunció que se iba de cacería. Catherine afirmó en el último minuto que tenía dolor de muelas y que no podía ir.
Jane se ofreció a quedarse con ella, y según cuenta una versión de la historia, Isabel dijo, «Genial, una chica Grey menos de la que preocuparme», y se fue a un viaje de negocios con sus otras damas. A la mañana siguiente, Ned les dio a todos sus sirvientes el día libre para que no vieran lo que estaba haciendo. Catherine y Jane se escaparon del palacio y caminaron a lo largo del río Támesis hasta la casa de Ned. Era finales de diciembre de 1560 y hacía mucho frío. Ned las recibió en su casa, donde algunos sirvientes, que salían para su día libre, también las vieron llegar. Jane salió corriendo a la calle, para buscar a un sacerdote al azar para realizar la ceremonia. Pronto regresó con un sacerdote protestante, quien realizó la ceremonia de boda para ellos en el dormitorio de Jane. Ned le dio a Catherine un anillo grabado con un poema que había escrito para ella. Jane le pagó al sacerdote 10 libras, que en dinero de hoy es alrededor de $5,000, y fue mucho más de lo que el sacerdote hubiera esperado que le pagaran por una ceremonia de boda en el dormitorio. Jane tenía preparadas algunas carnes de banquete para que comieran, pero Catherine y Ned tenían cosas más amorosas en mente, por lo que Jane salió de la habitación mientras los recién casados consumaban su matrimonio. Los amantes, ahora de 20 años ella y 22 él, tuvieron sexo durante horas hasta que finalmente Catherine tuvo que irse porque ella y Jane tenían planes para cenar. Los sirvientes de la casa de Ned, que habían regresado de su día libre, sabían muy bien lo que había sucedido en ese dormitorio, y Ned le dio un beso de despedida a su esposa cuando ella y Jane tenían que irse. Ahora casados en secreto, Catherine y Ned tenían relaciones sexuales tan a menudo como podían, donde quiera que pudieran. Jane continuó ayudándolos a reunirse, y los sirvientes de Catherine rápidamente aprendieron a salir cortésmente de la habitación cuando llegaba Ned. Los recién casados no pudieron pasar toda la noche juntos, pero claramente resplandecían de amor y adoración el uno por el otro, de modo que todos comenzaron a darse cuenta de que estaban involucrados. Cecil, el ministro de Isabel, desaprobó su aventura, pero ni siquiera él tenía idea de que los dos ya se habían casado. Para tratar de mantenerlos separados y así proteger los intereses de Isabel, Cecil hizo arreglos para que Ned se fuera de vacaciones a Europa. Ned, francamente, no era muy bueno comunicándose con Catherine, porque ella tenía que enterarse de sus planes de vacaciones en Europa a través de Jane. Y luego, trágicamente, justo cuando más necesitaba a su mejor amiga, Lady Jane Seymour volvió a enfermar, esta vez de tuberculosis. Jane murió a los 19 años, el 19 de marzo de 1561. Y con ella se fue el único testigo de la ceremonia de matrimonio de Catherine y Ned, porque nadie sabía el nombre del sacerdote al azar ni cómo encontrarlo. Ned realmente quería ir a Europa. Y Catherine, sinceramente, no sabía si estaba embarazada o no, y su madre y su mejor amiga estaban muertas. No sabía a quién pedir consejo, y finalmente los esposos acordaron que Ned podía irse, pero la dejaría con una carta que decía, en caso de que Catherine esté embarazada, tenga en cuenta que estamos totalmente casados, y también ella debería heredar mis tierras en caso de que muera en Europa. Pero en una coincidencia o error excesivamente horrible, Catherine perdió la carta. Y para entonces ella estaba muy embarazada. Como era de esperar, Catherine mantuvo oculto el embarazo todo el tiempo que pudo, porque esta era una situación extremadamente peligrosa para ella. El bebé que llevaba en su vientre tenía un fuerte reclamo de ser el próximo rey o reina de Inglaterra, por su pedigrí Tudor y la ascendencia real de Ned. Si el bebé era un varón, entonces todas las apuestas estaban canceladas, porque todos todavía estaban desesperados por un posible monarca masculino para reemplazar a Isabel. Una vez que se dio cuenta de que estaba embarazada, Catherine le escribió numerosas cartas a Ned en Francia, pero ninguna de ellas llegó a él, posiblemente porque William Cecil o uno de sus otros espías estaba interceptando las cartas por razones relacionadas con el esquema. Ahora, psicológicamente, esta es una mujer de 20 años que había visto ejecutar a su hermana, padre, cuñado y muchas otras personas que conocía y /diagonal o amaba, por cosas relacionadas con la traición, y que ahora estaba embarazada de un bebé fruto de una pasión clandestina. Además, Isabel había vuelto a ser cruel con ella. La vida no era muy buena para Lady Catherine Grey en este momento. Si no podía ponerse en contacto con Ned,
ella necesitaba encontrar a alguien que se hiciera pasar por su esposo, y se decidió por su esposo anulado de la infancia, Lord Herbert. Catherine estaba una vez más de viaje con la reina, pasando un verano ahora sin Ned. Intercambió cartas con Herbert mientras estaba de viaje y, de hecho, a él le complació saber de ella, y comenzó a cortejarla. Pero luego pasó la noticia de que actualmente estaba embarazada, y Herbert sabía que los bebés no se gestan durante 10 años, y canceló las cosas porque sus motivos eran obvios y muy desagradables para él. Y entonces Catherine, que ya tenía 8 meses de embarazo, continuó viajando como dama de honor. Para entonces todos deben haber notado que estaba embarazada. Finalmente, ella se dio cuenta de que tenía que decírselo a alguien. Después de considerar sus opciones, la persona en la que eligió confiar fue su amiga de la infancia, una mujer llamada Elizabeth Sanlow, cuñada de otra de sus amigas, Bess of Hardwick, quien era una de las damas de honor de la reina en la cámara privada. Esta no fue una buena elección, ya que Elizabeth no era buena guardando secretos y, a la mañana siguiente, todos en la iglesia susurraban sobre el embarazo secreto de Catherine. Sin inmutarse, Catherine luego recurrió a Robert Dudley, lo cual fue una gran decisión. Robert era su excuñado, pero también era el favorito de Isabel. Y también odiaba a los Grey por cómo el escenario de Lady Jane Grey había llevado a la ejecución de tantos miembros de su familia. Pero Catherine esperaba que el tenue lazo familiar pesara más que las otras cosas. Y Robert acordó hablar con la reina. Su plan era, probablemente, que la noticia del embarazo de Catherine podría hacer que Isabel finalmente aceptara casarse con él, ya que la reina claramente necesitaría un hijo ahora más que nunca. Pero Isabel enloqueció de la peor manera posible. Y comprensiblemente. En primer lugar, como reina, todas sus damas de honor tenían que obtener su permiso para casarse con alguien. Y en segundo lugar, Catherine era su heredera y una posible futura reina, por lo que no podía casarse con nadie sin consentimiento previo. Además, el hecho que se casara con un hombre con cierto reclamo al trono, y ese hijo que venía combinaba los reclamos de ambos padres. Era obvio que Isabel sospechara que esta situación de matrimonio bebé era parte de un complot, tal vez de los españoles, tal vez de los escoceses, tal vez de cosecha propia, pero alguien estaba tratando de apoderarse del país y ella no lo quería. Entonces, por todas las razones anteriores, Isabel hizo encarcelar a Catherine en la Torre de Londres y llamó a Ned de Europa para que él también pudiera ser encarcelado. También hizo que Elizabeth Sanlow fuera expulsada de la cámara privada y enviada a la torre durante 6 meses, por no informar a la reina sobre la información secreta. Isabel, y básicamente todos, asumieron que esto era parte de una estrategia política más compleja que solo 2 jóvenes enamorándose. Porque todos estaban constantemente intrigando, y el embarazo de Catherine con un posible nuevo heredero fue un movimiento político muy serio. Pero la cosa es que no era un esquema. Es solo que cuando todos están tramando algo, no pueden entender que a veces una mujer de 20 años se casa con su verdadero amor y queda embarazada. Y así fue como Catherine Grey, ahora embarazada de 9 meses, fue sometida a interrogatorios en la Torre de Londres, mientras intentaban que implicara a otras personas en este supuesto complot. Ahora que estaba detenida en el mismo lugar donde su hermana y su padre habían sido ejecutados, Catherine se comportó con valentía. Al igual que su hermana mayor, Lady Jane Grey, ella tenía una fuerte vena obstinada y se negaba a dejarse intimidar. Mientras tanto, la madre de Ned se distanció de su hijo, incluso cuando lo estaban arrastrando de regreso a Inglaterra de sus vacaciones europeas para su propio interrogatorio. Corrían rumores de que la joven pareja sería ejecutada, y él y su madre, a su manera, estaban haciendo todo lo posible para controlar los daños y tratar de al menos mantenerse con vida. Cuando Ned llegó a la torre, hizo arreglos para que le enviaran flores a Catherine, y trató de averiguar con sus carceleros cómo estaba. La historiadora Leanda de Lille plantea la hipótesis de que él también estaba trabajando en este momento para asegurarse de que su testimonio y el de Catherine se alinearan, de modo que su matrimonio fuera reconocido y su hijo fuera considerado legítimo. Porque esa era la primera y más importante cosa con la que Isabel debía lidiar. Si el matrimonio de Catherine y Ned se declaraba legítimo, lo cual sería complicado, con Jane Seymour muerta y sin que nadie supiera el nombre del sacerdote al azar, eso significaba que su bebé también era legítimo.
Eso también convertiría al bebé, si es un niño, en una amenaza increíblemente peligrosa para la reina. Pero la única defensa de Catherine y Ned contra los cargos de fornicación ilegal fue explicar que sí, en realidad, estaban casados, y que el hecho de que ella estuviera embarazada no era un problema en absoluto. Solo un lado podía ganar, el matrimonio sería reconocido legalmente o no. Si bien Catherine obviamente estaba pasando por un momento miserable, al estar embarazada de 9 meses y tener que someterse a interrogatorios de varios días, a Isabel también le estaba yendo mal. Al igual que su hermana María, Isabel perdía el apetito cuando estaba angustiada. Un cortesano que la vio en ese momento describió a la reina como extremadamente delgada y del color de un cadáver. Entonces, nadie estaba pasando un buen rato con nada de esto. Y luego las cosas empeoraron para todos cuando Catherine dio a luz el 24 de septiembre a un niño. Este es quizás el único momento en la historia de los Tudor en el que todos esperaban con todas sus fuerzas una niña, y la llegada de un niño haría que todos se desesperaran. Catherine nombró a su hijo Edward Seymour, vizconde de Beauchamp. 2 días después, el bebé Edward fue bautizado en la capilla de la torre, a unos metros de distancia de donde su tía Lady Jane Grey, ambos abuelos y otros parientes, habían sido enterrados después de sus ejecuciones. Finalmente había un potencial heredero protestante varón al trono de Inglaterra. Lo único que se interponía en su camino, en este punto, era la cuestión de la legitimidad de su nacimiento. Mientras Isabel, Robert Dudley y, literalmente, todos corrían, intrigaban y gritaban, Catherine se recuperó del parto. La habían trasladado a vivir dentro de la mansión del teniente de la torre, por lo que al menos tenía un buen lugar para quedarse. También pudo quedarse con sus perros, y se dice que también tenía monos como mascotas. Ned se mantuvo en la misma mansión, en un apartamento separado a unos 3 metros de distancia. La pareja no pudo verse, pero a través del soborno y la simpatía pudieron intercambiar notas a través de sus guardias. Ned estaba decidido a apelar si su matrimonio era declarado no válido, pero por el momento, todo lo que podían hacer era esperar. Isabel ordenó una comisión oficial de la iglesia para investigar la legalidad del matrimonio de Catherine y Ned. Por supuesto, el objetivo de esto era que los comisionados encontraran el matrimonio inválido, sin importar lo que costara, pero tenían que dar la apariencia de que realmente estaban investigando. Lo complicado es que los únicos requisitos para que el matrimonio se considerara legal era que el novio y la novia dieran su consentimiento para casarse delante de testigos. Catherine y Ned dijeron, una y otra vez, que habían hecho esto. Pero la muerte de Jane Seymour y la misteriosa identidad del sacerdote trabajaron en su contra. Ned sobornó a los guardias para que le permitieran visitar a Catherine, lo cual hizo el 25 de mayo, y la pareja se mantuvo sexualmente activa porque Catherine volvió a quedar embarazada. Y ahora todo es aún más complicado, porque a estas alturas, ambos habían declarado que estaban casados frente a numerosos testigos, por ejemplo, los interrogadores, y, por lo tanto, este segundo hijo sería 100% legítimo, sin duda. Catherine ahora sabía íntimamente cómo era el embarazo, y cuando descubrió que estaba embarazada nuevamente, le envió una carta a Ned. Podemos suponer que ambos sintieran una mezcla de angustia y satisfacción. Después de todo, su pequeña familia en la cárcel pronto tendría un nuevo miembro. Mientras tanto, los problemas de Isabel con María Estuardo, reina de Escocia, ocupaban gran parte de su atención. Y luego Isabel enfermó de viruela. Entonces, hubo confusión sobre quién heredaría su corona. Pero Isabel sobrevivió, y cuando se enteró del nuevo embarazo de su prima, hizo encarcelar al teniente de la torre por permitir que la pareja se ligara. Catherine y Ned fueron traídos para nuevos interrogatorios. Pero ni siquiera Isabel pudo detener a la naturaleza, y el 10 de febrero de 1563, Catherine dio a luz a un segundo hijo, al que llamó Thomas Seymour. Y aunque Isabel estaba asustada, la opinión pública estaba muy del lado de Catherine, Ned y de su pequeña familia. Porque esta es una historia de amor increíblemente romántica, y si no fuera por el ángulo político, todos sabrían que la pareja se habría considerado casada en primer lugar. Isabel no permitió que un sacerdote asistiera al bautismo de Thomas, pero 2 de los guardias de la prisión aceptaron presentarse como sus padrinos, porque al parecer, los carceleros se compadecieron de los prisioneros y amaban a sus bebés.
Isabel, por supuesto, tenía que hacer algo al respecto. Cuanta más gente se pusiera del lado de Catherine, más probable era que sus partidarios intentaran deponer a Isabel. No fue posible declarar ilegítimo a Thomas, pero Isabel hizo lo que pudo, llevando a juicio público a Ned por seducir a una virgen de sangre real, por conspirar con el teniente para volver a verla y por escabullirse fuera de su celda de la cárcel. Ned fue declarado culpable de todos los cargos y multado con 5.000 libras esterlinas por cada delito. Esta no era una cantidad que se esperaría que Ned pagara, el objetivo era castigarlo para siempre y mostrarles a todos que Isabel no era alguien con quien meterse. Ahora, Inglaterra se acercaba al 10º aniversario de la muerte de Lady Jane Grey y su historia volvía a estar de moda. Se rumoreaba que Jane había estado embarazada en el momento de su ejecución, aunque ya sabemos que no lo estaba, pero esto la conectaba con su hermana Catherine, ahora en la cárcel con un bebé y un niño pequeño, y enfrentando su propia posible ejecución. El apoyo a la afirmación de Catherine continuó, para disgusto de Isabel. Y la imagen de la bella Catherine, una mujer casada con 2 hijos, era el complemento ideal para la falta de hijos de la reina virgen. Fue por esta época que se hizo un retrato de Catherine con su hijo Edward, que se duplicó y se difundió como propaganda para apoyarla en contra de la reina. Aparentemente, esta también es la imagen más antigua conocida de una mujer inglesa con su bebé. Más tarde ese mismo año, hubo un brote de peste en Londres. Isabel, como su padre antes que ella, huyó al campo. Catherine, atrapada en la torre con 2 hijos, y monos y perros, estaba desesperada por evitar la enfermedad. Sus defensores le rogaron a la reina que la dejara mudarse a otro lugar, y finalmente Isabel cedió, permitiendo que Catherine fuera puesta en arresto domiciliario. Pero había un problema, Catherine iba a ser separada de su esposo y uno de sus hijos. Ned y el bebé Edward fueron enviados a vivir con la madre de Ned. Catherine y el pequeño Thomas fueron enviados a quedarse con su tío, Lord John Grey. A Catherine se le prohibió ponerse en contacto con Ned, o con su hermana Mary Grey, que todavía era una dama en la corte, o visitar a alguien mientras estaba en la casa cárcel de su tío. Menos de un mes después de su llegada, se informó que Catherine había caído en una depresión. Quiero decir, comprensiblemente dado su estado posparto, así como literalmente todo lo que había sucedido en su vida hasta la fecha. Ella extrañaba terriblemente a Ned y a Edward, lloraba constantemente, comía poco y decía cosas como, ojalá me enterraran. William Cecil todavía la apoyaba como heredera potencial, y la ayudó a redactar una súplica a la reina para que cediera. Robert Dudley accedió a entregar la carta, porque era la única persona que podía hacerlo con seguridad, sin provocar la ira de la monarca. Catherine tenía la esperanza de que esta petición los liberaría a todos, y le escribió una carta a Ned compartiendo sus esperanzas y el objetivo de que se reunieran pronto. Pero Isabel rechazó su apelación. Los amantes debían permanecer separados. La miseria de Catherine era completa. Ella le escribió a Cecil, prefiero que Dios me entierre pronto que vivir en esta agonía continua. Su tío John Grey estuvo implicado en una intriga en apoyo de Catherine, y cuando Isabel se enteró, él y los otros conspiradores fueron encarcelados, donde John murió quizás por suicidio o depresión. Catherine y su hijo Thomas fueron trasladados a una casa cárcel diferente, donde permanecieron durante los siguientes 3 años. Esta vez, su carcelero se enfermó, lo que hizo necesaria su reubicación. Ella continuó comunicándose por carta con Ned, quien respondió a sus cartas con obsequios. Otro gran golpe tanto para Isabel como para Catherine ocurrió cuando, en 1566, María Estuardo, reina de Escocia, dio a luz a un hijo. Catherine ya no era la única heredera Tudor casada y con un hijo, y María de Escocia, siendo una reina literalmente, tenía mucho más poder que la deprimida y encarcelada Catherine. Isabel secretamente prefería a su prima escocesa como su heredera y trabajó, en este punto, para proteger sus intereses mientras simultáneamente castigaba a sus primas Grey, quienes, en esta época, habían sido encarceladas por sus respectivos matrimonios secretos. Pero en Escocia, por el año de 1567, el esposo de María Estuardo, Lord Darnley, fue encontrado asesinado y su casa explotó y parecía que María había conspirado para matarlo.
Todos los partidarios de Catherine difundieron el rumor de que la escocesa era responsable del asesinato de su esposo y que Isabel no podía seguir protegiéndola. Mientras tanto, la propia Catherine y su hermana Mary Grey no plantearon amenazas personalmente, fueron solo las personas que trabajaban en su nombre las que amenazaron a Isabel. Para evitar que Catherine se convirtiera en una figura decorativa de estos rebeldes, Isabel instruyó a los carceleros de su prima para que no la dejaran interactuar con nadie. Catherine fue trasladada nuevamente a su quinta prisión en 7 años. Cuando su nuevo carcelero la vio, se sorprendió de lo mal que se veía, pálida y delgada, con los hombros caídos, sin una pizca de su anterior vitalidad o alegría de vivir. Las diversas descripciones de ella a lo largo de este periodo suenan como las de una depresión prolongada. Tenía poca energía, comía poco y hablaba de querer morir. El 27 de enero de 1568 se mandó llamar a un médico. Y este descubrió que había poco que hacer por ella. Catherine parecía haberse muerto de hambre y ya no quería comer. Recitó oraciones y le leyeron salmos. Los sirvientes de la casa la rodearon, uno de ellos animándola a que aún podría vivir una larga vida. Catherine respondió, no, no. No hay vida en este mundo, pero en el mundo venidero espero vivir siempre. Porque aquí no hay nada más que miedo y miseria. Después de varias horas, Catherine transmitió sus solicitudes finales. Pidió que se enviara un mensaje a la reina, pidiéndole perdón por casarse sin permiso. También deseaba que se le pidiera a la reina que fuera buena con sus hijos y con Ned. También le pidió a su prima que perdonara a Ned, porque, en sus palabras, sé que mi muerte será una mala noticia para él. Ella le devolvió su anillo de bodas, así como los pocos regalos que poseía. Entre ellos había un anillo grabado con una calavera y un lema que decía, mientras yo viva, tuya. Y a las 9 de la mañana, después de haber hecho las paces con el mundo, Catherine Grey murió. Sus últimas palabras fueron, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tenía 28 años. Las causas de su muerte han variado, yendo desde la tuberculosis hasta la anorexia. La verdad es que estaba demasiado desconsolada y débil después de no haber vuelto a ver nunca más a su amado Ned. El pequeño Thomas Seymour, de 4 años, fue trasladado a vivir con su padre y su hermano Edward, de 6 años. La reina Isabel ordenó al último carcelero de Catherine que supervisara el funeral y el entierro de su prima. Catherine fue enterrada en una capilla, cerca de donde había permanecido en arresto domiciliario, en Suffolk, y no en la abadía de Westminster como lo habían sido sus parientes reales, incluida su madre. Sin embargo, por mucho que Isabel quisiera minimizar la importancia de Catherine, ella era una Tudor, y se debían cumplir ciertos protocolos. Tal como se había hecho con María I, el cuerpo de Catherine fue embalsamado y dispuesto para una vigilia a las 24 horas, vigilada por sirvientes. 77 dolientes oficiales fueron enviados desde Londres, quienes llegaron con un séquito impresionante. Isabel no asistió al evento, pero se dijo que había realizado el duelo de manera poco convincente en casa. Nadie compró su acto, obviamente. La muerte de Catherine fue un alivio para ella ya que, señaló el embajador español, la reina había tenido mucho miedo a su prima. 2 años después de la muerte de Catherine, Ned fue liberado del arresto domiciliario. Él se casaría 2 veces más, extrañamente ambas fugas secretas, aterrizando de nuevo en prisión una vez más por este extraño hábito suyo. En 1586, él se casó con Frances Howard. De este matrimonio no nacieron hijos. Y después, en 1601, volvió a casar con otra mujer que también se llamaba Frances, quien era prima de la primera. Cuando el mayor de los hijos de Catherine y Ned, Edward Jr., cumplió 19 años y, casualmente, vivía en la misma casa donde sus padres se conocieron, se enamoró de una dama llamada Honora Rogers. La reina Isabel permitió felizmente este matrimonio, ya que esto eliminaría efectivamente a Edward de ser rey, porque su esposa no era lo suficientemente importante. Un heredero menos del que preocuparse. Cuando esta reina murió en 1603, ella nombró a Jacobo Estuardo, el hijo de María, reina de Escocia, como su heredero. Sin embargo, una facción siguió creyendo que los hijos de Catherine eran los verdaderos herederos. Y esto molestó a Jacobo casi tanto como a Isabel. Se sabe que,
3 años después, en 1606, se encontró al clérigo que había casado a Catherine y Ned 50 años después del hecho. Y un tribunal de derecho consuetudinario legitimó, finalmente, ese matrimonio y sus hijos. Ned vivió hasta 1621 y murió a los 84 años. En 1625, Jacobo I fue sucedido por su hijo, el rey Carlos I. Este último no se preocupó mucho por el recuerdo de Catherine Grey, lo que significa que finalmente sus descendientes pudieron volver a enterrar sus restos junto a Ned en la Catedral de Salisbury, donde aún se puede ver su tumba conjunta. La inscripción en latín en su tumba se traduce como consortes incomparables, quienes, experimentados en las vicisitudes de cambiar la fortuna, finalmente, en la concordia que marcó sus vidas, aquí descansan juntos. La historia de Catherine Grey y su amado Ned Seymour es una de pasión, intriga y, lamentablemente, desolación. Algunos sienten pena por ella, mientras que otros encuentran sus acciones imprudentes e irresponsables. Pero independientemente de tu posición, es justo decir que su historia merece ser contada y la sombra de la historia de su hermana ya no debería nublar la suya. Por demás que, los descendientes de Catherine Grey, a través de su hijo Edward, incluyen a la actual reina Isabel II, la difunta reina madre, y a los príncipes William y Harry. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Lady Catherine Grey. Conocida como Lady Herbert y una hermana de la famosa reina de los 9 días, Jane Grey. Espero que les haya gustado. Y estaré atento y agradecido de antemano por todos sus comentarios. Háganme saber si conocían de este personaje histórico y si conocen de otro pariente de los Tudor que haya sido encarcelado debido a su vida amorosa clandestina. Sin más, agradecerles que sean parte del canal. Y recordarles que, si desean apoyarlo, pueden hacerlo a través de una de las opciones que comparto en la descripción de este video. ¡Feliz día y hasta pronto!